Bien, entonces veamos, señor Gómez Diego, ¿está presente? No está señor Gómez, le vamos a poner una faltita entonces, ¿no? Señor Portilla Vinicio. Tampoco está el señor Portilla. Señor Balseca Edwin. Sí, Inge, presente, buenos días. Buenos días. A ver, señor Balseca, cuénteme usted. ¿Cuántos ejercicios ha resuelto sobre diodos? La verdad, todavía no he empezado a hacer, me estaba igualando la materia en el cuaderno. Recién había terminado ayer. A ver, señor Almeida Francisco. Presente, profe. Señor Almeida, cuénteme, ¿cómo le va a usted? Yo estoy igualándome recién hoy, apenas pude conectarme a las clases como estaba en extraordinarias. Tuve un problema con Teams, entonces es la primera clase que puedo entrar. Bueno, señor Villavicencio Kevin. ¿No está señor Villavicencio? ¿Le ponemos falta? El señor Landívar Mauricio. Presente, Inge. A ver, ¿cómo le va, mi estimado? Cuénteme, O sea, ¿cómo va su sinceramente estudio? he ¿Cuántos estado más ejercicios ha como que resuelto? repasando, viendo el video de ayer, porque sí hubo unas partes en las que se me entrecortaba lo más importante, entonces como que estaba recién, o sea, viendo esas partes importantes que explicó de la clase de ayer. O sea que también está igualándose. Señor Morales Mateo. Buenos días, Inge. Bueno, ayer intenté hacer el ejercicio que nos dejó de los dos diodos, pero más estaba repasando lo que era electricidad porque me estaba fallando bastante. Bueno, entonces, como ustedes se dan cuenta, hasta ahorita ya vamos la segunda semana de clase y vamos un poquito atrasados, ¿no? No estamos ya todavía metidos en el asunto de la electrónica. Y eso significa que vamos a ir acumulando un poquito de retraso en cuanto se refiere al avance de los estudios que tienen que hacer ustedes. Recuerden que tienen horas semanales que dedicar a esta materia. Son 5 horas de teoría, 4 de laboratorio. Eso implica que deberían al menos dedicar 5 horas semanales de su tiempo al estudio de la materia. Eso está en el PA, como les expliqué anteriormente. Significa, por lo tanto, que si usted no dedique esas 5 horas, no las dedicó las 5 horas la semana pasada, esta semana tampoco les va a dedicar 5 horas, ya lleva un retraso de 10 horas. Prácticamente es un día completo. Y si vamos por ese camino, nos vamos a quedar. Va a llegar la primera prueba y hasta que quiera igualarse no va a alcanzar, porque esta materia es muy extensa, bastante extensa. Por eso es la importancia que yo le he dicho de que usted dedique esas 5 horas al menos a la semana para que pueda marchar más o menos al día en los conocimientos. Pero si es que está dejando, los resultados no van a ser tan buenos que digamos.
Entonces, en esta semana les voy a enviar un grupo de por lo menos unos 10 ejercicios respecto a lo que son diodos, cálculos con diodos, aplicaciones con diodos, para que usted empiece a trabajar en esos temas. Recuerde que próximamente tendrá ya la primera pruebita sobre 2 puntos. Entonces ahí tiene la oportunidad de empezar a pasar el semestre ya, de empezar a acumular puntos para pasar el semestre. Bien, entonces, para las personas que recién se incorporaron al curso debido a extraordinarias, ustedes tienen los videos en el Teams, en la plataforma Teams, están ahí guardados los videos. Pero entiendo que 20 días después desaparecen, el sistema les borra los videos. No sé si eso se mantenga, el semestre pasado fue así. Para este semestre es preferible que usted más bien los descargue los videos para que los tenga en su computador si es que considera adecuado. En caso contrario, el video ocupa mucho espacio. Bájese el libro de Boylestad, que ya deben tener este momento descargado, y estudie de ahí. A ver, señorita Macas, cuénteme, ¿cómo le va con su libro de Boylestad? Sí, que sí he estado tratando de resolver algunos ejercicios de ahí. Bueno, ahora creo que he resuelto unos 4 más o menos. No me faltaba por ahí algunas cosas. Bueno, ya es algo. El señor Guerrero Cristian, cuénteme cómo está el librito de Boylestad, ¿ya se descargó? Sí, ingeniero, ya lo descargué, pero no empiezo a desarrollar ejercicios. Bueno, entonces ese también es un inconveniente. Si usted se descarga el libro de Boylestad, se descarga el libro de Sadiku, se descarga N libros y los tiene en la flash, en el disco duro de su computadora, esto no le sirve de nada. Si es que no empieza a leer los textos, a ver cómo se resuelven ejercicios allí. No se olvide que le dije que en el libro de Boylestad tiene cantidad de ejercicios resueltos. Entonces, aprenda observando cómo se resuelven los ejercicios. Después tiene ejercicios propuestos, intente resolverlos. Y si no puede resolverlos, puede hacer una cita para explicarle un poquito las dificultades que usted tenga, cómo se resuelven esos problemas. La otra opción también es de que usted se descargue el solucionario, ¿no es cierto? Ustedes ya con las herramientas informáticas tienen las herramientas suficientes para tener todos esos recursos disponibles. Pero, como también les digo, si usted sigue las clases y se concentra en lo que estamos viendo en clase, no necesita de ningún sadico, de ningún otro libro. Es suficiente con que usted esté concentrado captando las cuestiones que vemos en clase diariamente y las dudas las sepa transmitir oportunamente para posiblemente repetir algún criterio, para poder ampliar algún concepto o cosas así. Entonces, por favor, para la próxima semana todo el mundo ya tiene que haber leído el capítulo de diodos de Boylestad, ¿sí? Entonces, es posible que les haga preguntas sobre esos temas. Y para poder responder adecuadamente, usted debe haber leído el capítulo de diodos, ¿sí? De Boylestad. Bueno, entonces vamos ahora a continuar con el tema de los diodos. En este circuito vamos a hacer lo siguiente. Le voy a quitar esto de aquí. Y simplemente voy a poner acá, a ver, una señal. A ver, pongámoslo en color negro. Ya, digamos que se va a trabajar aquí con un generador de señal alterna rectangular que tiene una amplitud
Pongamos aquí 10 voltios positivos y menos 10 voltios en el otro lado. ¿Ya? Una señal rectangular de más o menos 10 voltios allí. Algo hemos visto para resolver ejercicios con diodos utilizando nada más que señales de voltaje constantes. Cuando tenemos señales de voltaje constante, realmente no es tan complicado resolver circuitos con diodos. Hay que seguir el procedimiento para determinar si es que los diodos o el diodo que intervenga está o no está conduciendo. Cuando tenemos señales alternas, el panorama se complica un poco. Entonces, irá tomando nota. Voy a dibujar aquí lo que sería el voltaje de alimentación. Recuerde que es importante que usted vaya haciendo preguntas de cuestiones que no está comprendiendo. Si es que podemos aclarar los temas, tenemos que hacerlo a tiempo. Ya, tenemos ahí la señal de alimentación. Este va a ser nuestro B sub I. Escribamos aquí arriba en los ejes, en este mismo color rojo, la señal B sub I. Bien. Entonces, cuando tenemos este tipo de componentes en el circuito, en este caso una fuente de señal alterna, para poder resolver el sistema, hacer cálculos de potencia, sacar forma y cualquier otra magnitud eléctrica que se le pida, usted tiene que seguir el siguiente procedimiento. Esta señal de entrada, como vemos, tiene y un semiciclo negativo. Por lo tanto, cuando usted vea una señal alterna, como esta de aquí, o una senoide, o una triangular, o cualquier otra forma de onda que presente valores positivos y negativos, el procedimiento consiste en dividir esta forma de entrada en dos componentes. La primera componente corresponde al semiciclo positivo y la otra es al semiciclo negativo. Tenemos que analizar así. Primero vamos a tomar lo que sería aquí, el semiciclo de entrada positivo. Vamos a trabajar allí, en ese semiperiodo. Cuando hacemos esto, usted tiene que graficar aquí en la fuente lo que serían los voltajes instantáneos que corresponden justamente a ese primer semiciclo. Dibuje usted esta polaridad aquí. Esto implica que vamos a trabajar con el semiciclo positivo. Mayores potenciales hacia arriba, ¿no? Ahora bien, cuando hace esto, tiene que ver que esta polaridad impulsaría la corriente convencional en esta dirección. La corriente iría hacia arriba, tal como tenemos aquí. Esa corriente tendría que avanzar luego por esta rama. El diodo está con igual orientación a este flujo de corriente. Quiere decir que esa corriente va a pasar por allí sin dificultades. Luego, esa corriente baja por esta resistencia y cierra el circuito hacia el polo negativo instantáneo de la batería de esta manera. Entonces, diríamos que el diodo está polarizado directamente. Va a fluir corriente a través de ese elemento. Y como la corriente en la resistencia está bajando,
aquí vamos a tener el mayor potencial y por aquí el menor potencial. El diodo también está conduciendo. La corriente pasa a través de él del mayor potencial al menor potencial, ¿sí? Entonces, así tendríamos identificada la primera fase de este análisis, el semiciclo positivo de la entrada, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta, señor Tayupanta Kevin? No dije por momentos estoy entendiendo todo. Bien. Entonces, continuemos. En la señal de aquí, en la grafiquita que tenemos, recuerden, estos son 10 voltios. Y aquí abajo tenemos los menos 10. Vamos así. Ahora bien, voy a poner aquí la ecuación que me permite calcular la corriente que está fluyendo por el circuito. Entonces no se olvide, para plantear esa ecuación usted tiene sus procedimientos que aprendió en electricidad. Sin embargo, aquí voy a poner como referencia este punto rojo que usted ve aquí abajo, que es el punto de tierra, ¿sí? Entonces, este procedimiento usted lo puede hacer ya, digamos, automáticamente. Sin embargo, como estamos empezando con esto de la electrónica, sirve también para un poquito recapitular la parte de electricidad. Voy a partir de este punto y sumo o resto todas las diferencias de potencial que encuentre en esta malla hasta llegar a este mismo punto, ¿sí? Por lo tanto, la ecuación quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos 0. Voy a poner allí 0 voltios. 0 voltios. Ahora pasamos, mire que es importante poner estos signos. Pasamos de menos a más. Quiere decir que incrementamos el potencial. Eso equivale a sumar. Entonces sumamos. ¿Cuánto sumamos? El voltaje que corresponde al semiciclo positivo de la fuente. Esto es 10 voltios. Entonces ponemos aquí 10 voltios. Ahora pasamos a través del diodo, del mayor al menor potencial. Entonces debemos hacer una resta. ¿Qué es lo que voy a restar aquí? El voltaje ánodo cátodo de encendido. Bueno, voy a poner también aquí el ON para que esté claro. El voltaje ánodo cátodo ON significa la caída de voltaje en el diodo cuando este elemento está conduciendo. ¿Sí? Luego tenemos aquí la resistencia de 10 ohmios. Asimismo, esta caída de voltaje va de más a menos. Tengo que restar también esto. ¿Cuál es esa caída de voltaje? La corriente que está circulando por allí multiplicado por 10 ohmios. ¿Sí? 10 ohmios. Ya, entonces, al hacer esto, hemos regresado al mismo punto de partida, por lo tanto, la ecuación igualamos a 0. Como usted ve, de aquí puede despejar fácilmente la corriente. La corriente va a quedar igual a los 10 voltios que corresponden al semiciclo positivo de la fuente, menos el voltaje ánodo cátodo de encendido. Si es que suponemos que es un diodo de silicio, restamos 0.7 voltios. ¿Sí? Y esto debemos dividir para los 10 ohmios el valor de la resistencia. Bueno, entonces con este cálculo ya sacamos el valor de la corriente. Sería los 10 menos 0.7 es 9.3. Dividido para 10, 0.93. Entonces aquí vamos a tener esto ha sido igual a 0.93 amperios, ¿no? 0.93 amperios están circulando por esa malla. Ahora, una vez que usted ya conoce la corriente que circula por este circuito, ya puede responder cualquier pregunta que se quiera plantear. En este caso, vamos a decir, por ejemplo, si es que
una pregunta hubiese sido dibujar el voltaje de salida. Voy a ponerle así. Queremos saber cómo es este voltaje de salida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Para sacar este voltaje de salida, simplemente tendríamos que multiplicar, a ver, 10 menos 0, 9 3 es aquí, ¿no? Porque se me fue 9 3. A ver, borremos. Aquí va un 3, 93. Ya. Entonces, para sacar el voltaje de salida, simplemente tendríamos que multiplicar la corriente . 9.3 voltios. Entonces, ponemos aquí, voltaje de salida es igual a 9.3 voltios. Ya está. Como el voltaje de entrada en el semiciclo, en el mismo semiciclo, el salida también va a ser constante, de 9,3. Entonces, puedo dibujar aquí, voy a poner en azul, lo que sería el voltaje de salida. Entonces, dibujamos este voltaje como 9,3 voltios de esta forma. Allí está el voltaje de salida en el semiciclo positivo. Bueno, esto vale 9,3. Señorita Yanes Araceli. Inge, no se le escucha, se lo está entrecortando. Se le entrecorta bastante, Inge. Bueno, problemas de la red seguramente. Pero le estaba consultando a la señorita Yanes. ¿Está presente la señorita Yanes? Profe, sí está presente, sino que como me dijo que tenía problemas con el Teams, que por ejemplo, ahorita usted está compartiendo la pantalla y a ella le sale negro. Claro, esa cuestión ahí sí ya tendría que instalar nuevamente el Teams, reiniciarle alguna cosa. Entonces veamos del señor Delgado Eduardo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señor Delgado? No, Inge, ninguno. Si está más o menos entendible este asunto. Sí. Disculpe, Bueno. ingeniero. Tengo una pregunta. Con respecto al voltaje inicial, porque es que se le cortó mucho cuando dijo y solo le escuché que es igual a 9.3. Voltaje de salida. Sí, voltaje de salida. A ver, a mí también se me está distorsionando el sonido, no lo escucho bien. El tema es que en cualquier circuito que tenga señales alternas, usted tiene que dividir esa señal alterna. Primero semiciclo positivo y ver en qué condición se encuentra el diodo. Si está conduciendo, si no está conduciendo. Una vez que determina ese asunto, lo siguiente sería calcular la corriente que está circulando por el circuito. Y una vez que ya tiene esa corriente, ya puede contestar cualquier pregunta que se plantee respecto a las componentes o magnitudes eléctricas
en cualquier elemento de los que vemos aquí. Entonces, si es que hacer este cálculo pequeño que aparece aquí abajo, podemos determinar para el semiciclo positivo de la entrada cuál sería el voltaje de salida. Eso ya lo tenemos establecido. También usted puede hacer lo siguiente. En esta parte de aquí, en la parte superior de la fuente, tiene 10 voltios. Si a estos 10 voltios usted le resta la caída de voltaje, el resultado ya es directamente el voltaje de salida. Los 9,3 voltios que tenemos dibujado aquí en color. Entonces, se puede hacer de cualquiera de estas dos formas para dibujar el voltaje de salida. Adicionalmente, tenga usted en cuenta la siguiente nomenclatura, se puede decir, la siguiente referencia que estamos utilizando. Fijarse que esto en algunos libros le toman bastante importancia. Note usted aquí que el voltaje de salida que se le pide dibujar tiene la flechita en la parte de arriba, ¿sí? Note aquí en esta parte. El voltaje de salida está direccionado hacia arriba con la flechita. Y esta flechita está junto al punto de mayor potencial, ¿sí? Cuando esto suceda, el voltaje de salida tiene que ser dibujado como positivo. Le repito, en este caso, la incógnita que queremos dibujar es el voltaje de salida. Ese voltaje de salida está especificado aquí con esta flecha, ¿sí? La flechita está hacia arriba. Y esa flechita del voltaje de salida coincide con el signo más de el voltaje en la resistencia. Entonces, tiene que dibujar en esta situación el voltaje de salida como positivo. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, se le pedía dibujar el voltaje de salida, pero la flechita estaba hacia abajo? En este caso, la flechita del voltaje de salida coincide con el signo menos de la caída de voltaje en la resistencia. Si es que esto es así, usted tiene que dibujar el voltaje de salida como negativo. ¿Está claro, señor Cuyo Stalin? Inge. No hay ninguna pregunta, señor Cuyo. No, Inge, todo bien. De momento todo Ya. Muchas gracias. Entonces, tengan en cuenta esa referencia que les acabo de indicar, ¿no? Ingeniero, disculpe, ¿me podría repetir lo del voltaje de salida cuando es positivo y negativo? Se me cortó y no pude escucharlo bien. Ya, el voltaje de salida les digo que usted tiene que dibujar positivo cuando observe que la punta de la flechita que especifica V sub 0 coincide con el signo más de la caída de voltaje en la resistencia. Aquí, por ejemplo, la flechita está arriba, justo coincide con el signo más de la caída de voltaje. Entonces, allí dibuja tal como tenemos acá. 9,3 voltios positivo. Si la punta de la flecha hubiese estado abajo, en este caso la puntita de la flecha estaría apuntando al signo menos de la caída de voltaje. En este caso el voltaje debía de graficar como menos 9,3 voltios. ¿Sí? Bien, eso respecto al semiciclo positivo. Ahora dibujemos el voltaje, asimismo, de salida para el siguiente semiciclo. No se olvide, si usted tiene señal alterna, debe trabajar con los dos semiciclos. Primero con el positivo y luego con el negativo. ¿Sí? Entonces, para el semiciclo negativo, mire usted, el voltaje de entrada tiene valores de menos 10 voltios.
Eso simplemente significa que la polaridad instantánea de la fuente cambió. Antes era la que está aquí en rojo, menos abajo y más arriba. Como la polaridad de la entrada cambia, aquí usted también tiene que cambiar la polaridad. Entonces ahora le pone más en la parte de abajo y menos en la parte de arriba de la fuente. Entonces, repite usted el análisis. Con esta polaridad, con el signo más en la parte de abajo, la corriente tendría que fluir de esta manera. Venirse por aquí, por acá, y trataría de ir a través del diodo, pero de esta forma. ¿Qué es lo que va a pasar con este caso? El diodo le va a decir un ratito, por aquí no puede circular esa corriente. El diodo solamente puede manejar corrientes así, de izquierda a derecha. Esta corriente me quiere llegar de derecha a izquierda. Por lo tanto, no es posible. El diodo está polarizado inversamente. Impide el paso de corriente. Y si es que no hay corriente circulando por la resistencia de 10 ohmios, la diferencia de potencial en ella va a ser 0. Por lo tanto, el voltaje de salida, ¿cuánto sería, señor Pitágoras Darwin? Sería 0. Sería 0, de acuerdo. Entonces, para el semiciclo negativo, el voltaje de salida que le voy a poner aquí, en azul, bajaría a 0. ¿Sí? Bien, estaríamos con esta gráfica así. El voltaje de salida sería 0 en el semiciclo negativo. No hay corriente que esté circulando, el diodo le bloquea justamente y la forma de onda sería la que está observando aquí en azul. Para el siguiente semiciclo se repite la historia. Otra vez se polariza directamente el diodo. Hay una caída de 0,7 en este elemento y volvería a ser 9,3 voltios el voltaje de salida. Entonces observe que aquí lo que estamos haciendo es un proceso que se conoce como rectificación. Rectificación quiere decir que estamos convirtiendo una señal que tiene motivos. ¿Alguna pregunta, señorita Cualchi? Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir la última parte que se le entrecortó, lo que está explicando sobre la rectificación que convertimos en una señal? Sí. Sí, ya. Entonces, les decía que una de las aplicaciones del diodo es convertir señales alternas, señales de entrada que tienen valores positivos y negativos, en una señal unidireccional. Esto quiere decir que solamente tenga o valores positivos, tenga valores negativos. Este proceso se conoce como rectificación. Entonces miren la gráfica aquí a la derecha, arriba. La señal de entrada tiene valores de 10 positivo y valores de menos 10, positivos y negativos secuencialmente. Al poner este diodo, hemos convertido la señal rectangular que está en color rojo en una señal rectangular en azul. Pero esta señal en azul solamente tiene valores positivos. Esto se conoce como rectificación. Convertimos una señal alterna en una señal unidireccional. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, señor Torres Ángel. ¿Está presente, señor Torres? Sí, le escucho. Sí, Inge, aquí estoy. ¿Alguna pregunta? Ah, ya sí, sí entendí, Inge. No, sí entendí, aunque como mi internet está un poco malo, así se me cuelga un poco, pero sí le voy llevando el hilo, Inge. Bueno, bien entonces. Mire que si le pedía, por ejemplo, también calcular
la potencia disipada por el diodo. Voy a escribir aquí. Calcular la potencia disipada por el diodo. A ver, ¿cómo harían ustedes? A ver, voy a pedir que el señor Vaca Ronald nos diga cómo calcularía usted la potencia que está disipando el diodo. A ver, señor Vaca, ¿está presente o le ponemos una falta? Sí, se A ver, calcularía señor con Vaca. el voltaje ánodo-cátodo cuando el diodo está conduciendo por la corriente que está circulando. O sea que multiplicaría el por la corriente de 0,93 amperios. ¿Sería de esa forma, señor Vaca? Sí. Ahora bien, entonces noten que aquí sacábamos una corriente de 0,93 cuando el diodo estaba conduciendo, ¿verdad? Y, y cuando este diodo está conduciendo, fíjate, entonces el señor Vaca dice, la potencia que va a disipar el diodo sería el 0,93 amperios multiplicado por 0,7. Pero les hago caer en cuenta lo siguiente. Si esta fuente de voltaje no fuera una señal alterna, sino usted un voltante de 10 voltios. Imagínense que aquí pongo un voltaje constante, una batería de 10 voltios ahora. Con esa batería de 10 voltios, el diodo siempre estaría conduciendo, ¿no es cierto? ¿Y qué corriente estaría pasando por allí? 0,93 también. 0,93 amperios, ¿verdad? En consecuencia, alguna diferencia tiene que haber. Si usted trabaja con una señal alterna de más o menos 10, a que si trabaja con una batería de voltaje constante igual a 10 voltios. ¿No es cierto? Esa diferencia tiene que haber. No hay nada que hacer allí. Entonces, verá. Aquí la potencia en el diodo no es 0,7 por 0,93. No es así. Usted tiene que hacer lo siguiente. Vamos a ver si es que hacemos un pequeño cálculo aquí. Voy a poner acá. Potencia que disipa el diodo. Potencia disipada por el diodo. Esta potencia es la que a usted le enseñaron en electricidad, que también se le conoce como potencia activa. También se le conoce como potencia real o también se le conoce como potencia media. ¿Sí? Entonces, utilizando cualquiera de esos términos, nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo, a la potencia activa, a la potencia real o potencia media, como usted prefiera llamarla. Entonces, esa potencia media es la que he puesto aquí como PD. Y esta potencia se calcula como 1 sobre el periodo. 1 sobre el periodo por la integral. Vamos a ver si es que aquí le ponemos una integralcita. Por la integral
del voltaje instantáneo V de t multiplicado por la corriente instantánea I de t. Esto integrado con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, así se calcula la denominada potencia media, también conocida como potencia activa o potencia real. Entonces, esto tenemos que aplicar aquí. Entonces, ojo con eso. No puede usted coger simplemente esa corriente de 0,93 y multiplicar por 0,7. Tiene que ir a la definición del tema. ¿Sí? Entonces, ponemos nuevamente aquí. Vamos a ver qué escribimos. Uno sobre el periodo. Entonces, ¿cuánto vale el periodo? No hay datos para saber cuánto vale el periodo. Entonces, simplemente le dejamos así. 1 sobre t mayúscula. 1 sobre t. Y nuevamente ponemos aquí el simbolito de la integral. ¿Ya? En este caso ya viene el ajuste que tenemos que hacer para calcular correctamente esa potencia. Ahora bien, únicamente cuando está conduciendo el diodo, vamos a tener el voltaje ánodo-cátodo de encendido, ¿no es cierto? Y por lo tanto tendríamos una potencia. Si el diodo está polarizado inversamente, evidentemente no tengo corriente y tampoco hay el voltaje de 0,7. Entonces, cuando está conduciendo el diodo, entre sus extremos vamos a tener el voltaje ánodo-cátodo de encendido. Y cuando tenga ese voltaje ánodo-cátodo, va a estar circulando por este elemento alguna corriente, una I de t. ¿Sí? Entonces nuestra ecuación quedaría así. Ahora bien, nuevamente analicemos esta expresión que está puesta aquí. Como el voltaje ánodo-cátodo de encendido es una cantidad constante cuando está conduciendo el diodo, puedo sacarle de la integración. Entonces me quedaría voltaje ánodo-cátodo. Esto multiplicado por, voy a poner nuevamente aquí, el 1 sobre periodo, uno dividido para el periodo t. Y esto va multiplicado por la integral ¿de qué cosa? De la corriente I de t de t. Nos quedaría así. ¿Sí? Ahora, veamos acá nuevamente al inicio de este renglón de aquí. En este renglón, ¿qué es lo que tenemos? Que la potencia media, ojo con esto, la potencia media es 1 sobre el periodo por la integral de la potencia instantánea, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos aquí. B de t por I de t es potencia instantánea. Regresemos a la parte derecha. Este valor que me está quedando aquí, 1 sobre t por la integral de I de t, ¿qué representaría esta cantidadcita de aquí? Comparemos nomás. Vamos a comparar. Aquí tenemos 1 sobre t.
Acá a la izquierda también tenemos 1 sobre t. Aquí tengo integral de potencia instantánea con respecto al tiempo. Acá tengo integral de corriente instantánea con respecto al tiempo. Si este cálculo a la izquierda me está dando como resultado la potencia, ¿qué me estaría dando aquí a la derecha esta integral de aquí? ¿Quién me responde? ¿Qué sería esto que está aquí? A ver, ustedes estudiaron electricidad básica. Entonces, señor Ipiales, cuéntenme, ¿qué sería lo que está encerrado en ese óvalo? No sé, Inge. No estoy seguro. A ver, para que se asegure entonces, observe esto de aquí, a la izquierda. Esta partecita de aquí, B de t por I de t, es potencia instantánea. Si es que esta instantánea, esta potencia instantánea, la integramos con respecto al tiempo y dividimos para el periodo, ¿se convierte en qué? En la potencia activa, que también se le conoce como potencia real, o también se le conoce como potencia media. ¿Sí? En consecuencia, si acá estoy haciendo algo parecido, integro la corriente instantánea con respecto al tiempo y divido para el periodo. ¿Qué será este cálculo de aquí? Corriente media. La corriente media, ¿no ve? Facilito. No hay dónde perderse aquí. Entonces, ya podemos concluir, por lo tanto, que la potencia activa, la potencia real o la potencia media que está disipando nuestro diodo va a ser igual al producto de el voltaje ánodo-cátodo por la corriente media, la corriente DC, que pasa a través de él. ¿Sí? Entonces, lo que calculamos aquí arriba, este valor de 0,93 amperios, es una corriente válida únicamente para el semiciclo positivo de la entrada. En el semiciclo negativo, la corriente vale 0. Entonces, si yo quiero saber cuál es la potencia que está disipando el diodo, usted tiene que trabajar con esta expresión de aquí que acabamos de concluir, que acabamos de encontrar. Eso significa que usted debe encontrar primeramente cuál es la corriente media que está circulando por este circuito. Y para sacar la corriente media que circula por aquí, podría hacer lo siguiente. Esta señal que tiene aquí arriba en azul es el voltaje en la carga, en la resistencia de 10 ohmios. Es el voltaje de salida, ¿verdad? Esta señal en azul. Y este voltaje en azul tiene un valor promedio, un valor medio. Voy a dibujarla en negro. Ese valor promedio va a estar, digamos así. Así va a estar el voltaje medio en la carga. Por lo tanto, si usted calcula ese voltaje y divide para 10 ohmios, estaría sacando ya la corriente media que pasa por la carga. Y como esta carga está en serie con el diodo, la misma corriente media que pasa por la carga también va a pasar por el diodo. ¿Está claro, señor Valencia Dylan? Sí, Inge, ahí sí ya me quedó bien claro. Bueno, entonces empecemos haciendo esto. Calculemos el voltaje medio de salida. Voy a escribir aquí arriba. Voltaje
de salida DC. Voltaje medio, ¿no? Voltaje medio de salida. Entonces, para sacar este voltaje medio, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, aplicar la fórmula para sacar voltajes medios, o potencias medias o corrientes medias. Esto significa que debo escribir uno sobre el periodo. Aplico la definición para sacar el valor medio de una forma de onda simplemente. 1 sobre el periodo. ¿Cuánto vale el periodo? Nadie me ha dicho ningún valor numérico allí. Entonces ponemos T. Luego tenemos que hacer una integración. Entonces ponemos aquí. Integral. ¿De dónde a dónde tengo un área bajo la curva? Acuérdese, a ustedes le enseñaron en el cálculo diferencial integral que cuando hace una integral está encontrando el área bajo una curva en definitiva. Aquí estoy trabajando con el voltaje en azul, que es el voltaje en la resistencia de carga, ¿no es cierto? El voltaje de salida. Entonces aquí vemos que existe un área en esta parte de aquí. Aquí existe un área bajo la curva. Aquí en cero no existe nada. No hay un área bajo esa curva. No se define un área más bien. Y aquí vuelve a definirse un área bajo el trazo en azul. Entonces, la integral tengo que evaluar desde 0 hasta este punto, que es el semiperiodo. Entonces, aquí voy a poner la integración, tengo que hacerla desde este valor 0. A ver, pongámosle en negro mismo. Desde 0 hasta t sobre 2. De 0 a t sobre 2. ¿Cuánto vale la función de 0 a t sobre 2? Vale 9,3 voltios. ¿Ya? Esta señal debo integrar con respecto al tiempo y se acabó el problema. Entonces, desde t sobre 2 que tengo aquí, pongámosle de una vez por si acaso a alguien se le olvide. Este punto es t sobre 2. Y este punto acá vale t. Entonces solamente tengo un área bajo la curva de voltaje entre 0 y t sobre 2. De t sobre 2 a t, el voltaje de salida vale 0, por lo tanto no hay ningún área ahí. No hago más que integrar entonces de 0 a t sobre 2. Bien, entonces ustedes ya son expertos en estas integraciones. Me van a decir entonces cuánto vale el voltaje medio de salida. A ver. Vamos a ver. Inge, saldría 4,65, 4,65. 4,65, correcto. Gracias. 4,65 voltios. Ese sería el voltaje medio de salida. No es que no hay ningún problema aquí, no es un cálculo complicado. ¿Sí? 4,65 voltios. La mitad de los 9,3. Bien. Por lo tanto, con esto ya podemos sacar la corriente de salida o la corriente que pasa por la carga en valor promedio. Y esto va a ser igual
al voltaje de salida promedio o DC dividido para la resistencia de carga, en este caso los 10 ohmios. Entonces, esta corriente media que está pasando por el diodo y por la resistencia de carga, evidentemente es la misma porque están en serie esos dos, nos quedaría como resultado 0,465 amperios. Esa sería la corriente media. Por último, ya podemos calcular la potencia que disipa el diodo. Esa potencia va a quedar igual. Voltaje ánodo cátodo de encendido, si es que consideramos un diodo de silicio, sería 0,7 voltios. 0,7 voltios, esto iría multiplicado por 0,465 amperios. Y ese resultado nos da ¿cuánto, señorita Castillo Daniela? Ya le digo, A ver, mentalmente puede hacer eso. 0.3255 watts. 0,325 vatios. Gracias. Ya está entonces calculada la potencia en el diodo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tengan muy en cuenta este resultado, por favor, les insisto. Si quiere usted ponga en una formulita con letras rojas en un sitio de fácil acceso. La potencia en el diodo se calcula con el producto del voltaje ánodo-cátodo en conducción por la corriente media que está pasando a través de él. ¿Sí? Y eso acabamos de demostrar. Para el cálculo de la potencia disipada por un diodo, se utiliza el valor medio de la corriente que lo atraviesa. Aquí saben confundirse. Me saben poner voltaje ánodo cátodo por el valor eficaz de la corriente. Yo les pongo 0 porque ya les aviso que eso no tienen que hacer. Tienen yo de la corriente que pasa a través del diodo. Bien, por último, para terminar con este ejercicio, se les pide calcular la potencia disipada por la carga. Bien, entonces, la potencia que se está disipando en la resistencia. Alguien que me diga cómo se calcula eso. Sería el voltaje el voltaje medio por la corriente media. Bueno, entonces el compañero dice voltaje medio por la corriente media. Resulta que en electricidad, cuando se trabaja con una resistencia, les enseñaron a calcular la potencia en esa resistencia por corriente eficaz. Bien, como el voltaje eficaz al cuadrado dividido para RL o R simplemente. Voltaje eficaz al cuadrado, ¿no? O también como el producto de la corriente eficaz al cuadrado por R. Así aprendieron ustedes a calcular la potencia en una resistencia.
En consecuencia, aquí deberíamos calcular o el voltaje eficaz en la resistencia o la corriente eficaz que atraviesa a esa resistencia. En otras palabras, hay que hacer un calculito intermedio aquí. Si ya tenemos la forma de onda de la corriente o ya tenemos la forma de onda del voltaje, ya podemos sacar, al igual que hicimos aquí con el valor medio, podemos sacar el valor eficaz, ¿no es cierto? Entonces voy a borrar esto de aquí. A ver. Esto le borramos. Bueno, borramos todo. Y calculemos el voltaje eficaz de salida. VRMS. Entonces aquí tenemos necesariamente que hacer un cálculo matemático. Como ustedes aprendieron muy bien el cálculo diferencial integral, esto no es un problema. Entonces aquí escribimos 1 sobre el periodo. Definición para calcular el valor eficaz de una función. Integral. Bueno, ya me salió medio turno. Pongamos integración. ¿De dónde a dónde integramos esto, señor Ceballos Jaime? De 0 T medio es igual. A ver, señor. Entonces, señor Ceballos se queda con falta. No, Inge, ya sí está. No sé si se le está cortando. De 0 T medios. A ver, dígame. Ya, señor Ceballos, cuénteme de dónde a dónde integramos. Para el RMS de 0 T medios igual. Correcto, de 0 hasta T sobre 2. De acuerdo. T dividido para 2. Solamente ahí tengo un área bajo la curva. ¿De qué señal? En este caso, como entre 0 y T sobre 2, mi función voltaje es constante y vale 9,3, le escribimos aquí 9,3. Pero recuerde, cuando hace el valor eficaz, esta función tiene que estar elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces aquí 9,3 va elevado al cuadrado. Y esto integramos con respecto al tiempo. dt, y todo esto tiene que estar en raíz cuadrada, ¿no? Entonces, aquí tenemos que poner todo esto elevado a la 1 medio. Bien, entonces ponemos aquí todo esto elevado a la 1 medio. Ya está, entonces de aquí sacamos el valor eficaz. Ese calculito, por favor, les voy a pedir a alguien de ustedes que me diga cuánto sale todo esto. 6.57. 6,57. 6,57 voltios. Gracias. A ver, ¿está de acuerdo con ese resultado, señor Mateo Morales? Sí, Inge.
Sí, me da aproximadamente. 6,75. Elizabeth. Ya. Señorita Ochoa. ¿Qué opina usted? No, a la señorita Ochoa le ponemos falta, ¿no? Inge, la compañera dijo que tenía muchos problemas con la conexión y que no se podía mantener en la reunión porque se le andaba saliendo a cada rato. Bueno, gracias por la información. Entonces, señorita García Alanis, ¿está de acuerdo con ese cálculo? De igual manera, la compañera Lanis me mencionó que tenía problemas con el internet, Inge. ¿Qué es? Señorita Castillo Daniela. A mí sí me sale ese resultado. Ya, entonces voy a suponer de que este resultado está correcto, ¿no? Bien, entonces, con esto bajamos otra vez y diríamos que, en consecuencia, la potencia que está disipando esa carga, esa resistencia en forma de calor, acuérdense del efecto Joule, va a ser igual a 6,57 elevado esto al cuadrado dividido para RL, que vale 10 ohmios. Aquí le ponemos voltaje eficaz al cuadrado sobre RL. ¿Ya? En consecuencia, esta potencia, ¿cuánto vale? El señor Vinuesa Esteban, ¿cuánto da esto? Sale 4,32 vatios. 4,32 vatios. Bien, entonces, ya tenemos la potencia que disipa la carga. Ahora, de una vez aprovechemos este mismo ejercicio para calcular lo siguiente. Ponemos aquí calcular el factor de potencia del circuito. A ver, rapidito, ¿quién me responde a esto? ¿Cuál es el factor de potencia? Creo que es 1 porque solo hay una resistencia y cuando solo están resistencias el factor de potencia es 1. Bueno, usted me dice que el factor de potencia vale 1. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Bien, entonces verá. No sé, ingeniero, tal vez no sería al contrario, que cuando hay solo una resistencia, el factor de potencia es igual a 0. El factor de potencia vale 0. Bueno, pongamos aquí, para que recuerden algo, el factor de potencia, lo voy a escribir aquí abajito, el factor de potencia es igual a la potencia activa sobre la potencia aparente, ¿no es cierto? Esto también es igual al coseno del ángulo teta, ¿no? Coseno de teta, si aprendieron ustedes en electricidad, supongo. El triangulito de potencias, PSQ y el coseno de teta. Así está el factor de potencia, P sobre S sobre O igual al coseno de teta. Ahora, en este circuito, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente, aquí diríamos, como es solamente un circuito resistivo, el factor de potencia es unitario.
no igual a 0. Sería muy próximo a 1, prácticamente 1 diríamos. Sin embargo, para encontrar realmente cuánto vale el factor de potencia en este circuito, haríamos lo siguiente. El valor de la potencia activa, la potencia que está consumiendo nuestro circuito, es básicamente concentrada en esta resistencia, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos la potencia que disipa la resistencia es 4,32 vatios. La potencia que está disipando el diodo es 0,32. ¿Sí? Entonces, la potencia total que se está disipando aquí sería el valor de P que debemos poner en esta formulita. Es decir, lo que disipa la resistencia más lo que está disipando el diodo. En ese caso sería 4,645 vatios. 4,65, 4, a ver, 60 y 4, 5, 64, 5. Esa sería la potencia activa que estamos disipando en el circuito. Ahora, ¿cuánto vale la potencia aparente? La potencia aparente vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a borrar esto de aquí. Y escribimos. La potencia aparente S, ustedes saben que es igual a la corriente eficaz multiplicado por el voltaje eficaz. Ahora bien, ¿cuál es la corriente eficaz que tenemos circulando por el circuito? La corriente eficaz sacamos dividiendo el voltaje eficaz que tengo en la resistencia para esa resistencia. ¿Sí? No se olvide, hicimos el cálculo del voltaje eficaz en la carga. Aquí está, ese voltaje eficaz en la carga vale 6,57 voltios. Entonces, si dividimos 6,57 voltios de eficaces en la carga para esa carga, que vale 10 ohmios, este valor me da la corriente eficaz que está circulando por el circuito. Y esto debemos multiplicar por el voltaje eficaz que estamos alimentando al circuito. ¿Cuál es el voltaje que tenemos aquí en la fuente de entrada? El voltaje que tengo en la fuente de entrada es la señal que ven ustedes aquí en rojo. Más 10, menos 10, otra vez más 10. Entonces tengo que sacar el valor eficaz de este voltaje en rojo, considerando los dos semiciclos. ¿Sí? Entonces, hagan ustedes por favor ese cálculo. Tienen que encontrar el valor eficaz de esta forma de onda que es el voltaje de entrada en rojo. Con la integración que ya vimos cómo se realiza. Creo que sale 7.07. 7.07. Eso equivaldría a dividir el valor máximo para raíz de 2. 10 para raíz de 2 es 707. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sale 707. 707. Sí, sale 7.07. 5 raíz de 2 sale que es 7.07. Ya. Por 7.07. Entonces ya tenemos el valor de S. Es 0.657 por 707. ¿Cuánto da eso, señor Pablo Arias?
Da como resultado 4.65. 4.65. $4.65. 0.6 por 0.742, 0.465. Bueno, si ustedes me dicen que este resultado es el correcto, seguimos con este asunto. Bien, entonces el factor de potencia tendríamos que reemplazar aquí abajo. El valor de S, la potencia aparente que tendríamos que poner aquí sería 4.65. Y esto sería igual a 0.90 y algo, ¿no? 0.99, una cosa así. Bien, entonces miren que esta sería la forma de calcular el factor de potencia del circuito. Usted suma todas las potencias que se están disipando en los elementos. Esa viene a ser la potencia activa o potencia real. Potencia que se disipa en el diodo más la potencia que se disipa en la resistencia. Y la potencia aparente S le calcula en base a la fuente. Por esta fuente está pasando una corriente eficaz. Esa corriente eficaz es la misma corriente eficaz que está pasando por el diodo y por la resistencia. Esa corriente eficaz usted le multiplica por el valor eficaz del voltaje que tiene como entrada. Entonces, para esta señal rectangular que vemos aquí, me dicen que el valor eficaz de este voltaje es 707. Entonces, haríamos el cálculo de esta forma. ¿Alguna pregunta? El señor Pillajo Luis. Sí. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto en este ejercicio? No, Inge. Bueno, ¿está claro cómo se saca el factor de potencia del circuito? Sí. Bien, entonces, cuando usted ve un circuito en donde hay solamente elementos resistivos, no hay bobinas, no hay capacitores, no puede decir que el factor de potencia es 1, porque puede tener elementos como este diodo, que hace que el factor de potencia cambie, ¿sí? Entonces, lo importante es que tenga en cuenta cómo se realiza el cálculo aquí. Tiene que sumar toda la potencia activa, la potencia que disipa el diodo, más la potencia que disipa la resistencia. Y esa potencia dividir para S, la potencia aparente. ¿Cuál es el elemento que envía la potencia aparente? La fuente de entrada. Entonces, para calcular esa S, usted necesita el valor eficaz del voltaje de entrada y la corriente eficaz que está pasando por esa fuente. La corriente eficaz que pasa por la fuente es la misma corriente eficaz que pasa por la resistencia y la misma corriente eficaz que pasa por el diodo. Entonces hacemos los correspondientes cálculos y obtenemos ese factor de potencia de 0,99. Bien. Entonces, respecto a este ejercicio, si no hay más preguntas, continuamos. Bueno, entonces ahora sí, veamos este otro caso. Tenemos lo mismo, la resistencia de 10 ohmios, el diodo, pero ahora una señal senoidal de entrada. Esta señal senoidal tiene un valor eficaz de 2,12 voltios. Como es una senoide, usted ya puede saber que el valor pico
de esta señal es 3 voltios. Entonces aquí tenemos una señal 3 voltios pico, senoidal. Esa va a ser nuestra señal de entrada. Entonces voy a dibujar aquí, así mismo, lo que sería el V sub I. Bueno, para el voltaje de entrada, no importa que nos salga un poquito más o menos. Ya, este va a ser el voltaje de entrada, V sub I. Está el V sub I. Ahora, como vemos acá, esta señal también tiene semiciclo positivo y semiciclo negativo aquí. Por lo tanto, el procedimiento es exactamente el mismo que acabamos de hacer con la señal rectangular. Para resolver esto y dibujar formas de onda, sacar potencias, etcétera, etcétera, debemos proceder de igual manera. Consideramos inicialmente el semiciclo positivo de la entrada. Eso implica poner aquí el mayor potencial arriba y el menor potencial abajo. Y en función de esa distribución de potenciales, trazamos cómo estaría circulando la corriente en este caso. La corriente subiría por aquí. A partir de allí, avanzaría por este camino, el diodo lo permite. Bajaríamos por aquí. Y finalmente cerraría el circuito al polo negativo instantáneo de la fuente de esta manera. Entonces, primera conclusión, el diodo está polarizado directamente. Vamos a tener aquí una caída de voltaje, más menos, y en la resistencia de salida también una caída de voltaje más menos. ¿Sí? Entonces, si es que se nos pide, por ejemplo, dibujar el voltaje de salida, y digamos que el voltaje de salida está así, especificado de esta manera. Para este primer semiciclo, este voltaje de salida debería ser dibujado como positivo. ¿Por qué razón? Porque la flechita de la referencia V sub 0 coincide con el signo más de la caída de voltaje en la resistencia. Entonces sé que voy a tener ahí un voltaje positivo que dibujar. Ahora bien, ¿cómo encuentro ese voltaje de salida? Simplemente hacemos lo siguiente. Voy a poner la señal de entrada escrita de la siguiente manera. Como tiene un voltaje eficaz de 2,12 voltios y es una senoide, ese 2,12 multiplico por raíz de 2 para sacar el pico máximo. Ese pico máximo va a ser 3. Entonces escribimos aquí 3 por el seno de WT. Ese es el voltaje de entrada. Ese voltaje de entrada va a ser igual a la suma de las caídas de voltaje que tenemos en el circuito. Es decir, al voltaje ánodo-cátodo de encendido más I por R, la corriente que circula por la resistencia. Ese producto I por R me da el voltaje de salida que vemos allí. ¿Sí? Entonces, el voltaje de salida, que es lo que quiero dibujar inicialmente, me quedaría igual a 3 seno de WT menos el voltaje ánodo-cátodo de encendido. Note que aquí estoy trabajando con el semiciclo positivo. Mayor potencial arriba, menor potencial abajo en la fuente.
Por eso es que puedo escribir aquí un voltaje ánodo-cátodo de encendido. El diodo está conduciendo en este primer semiciclo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si es que suponemos que es un diodo de silicio, el voltaje de salida va a quedar a 3 seno de WT menos 0,7 voltios. Entonces ya está. Miren, vamos a trabajar en el primer semiciclo nada más. Desde este punto hasta T sobre 2 que estaría aquí. Semiciclo positivo solamente. Entonces ya podemos dibujar esta onda. ¿Sí? El voltaje de entrada, tengan en cuenta, tiene este pico máximo que vale 3. Y el pico negativo evidentemente vale menos 3 aquí. Escribamos eso. Aquí tenemos 3 voltios pico. Aquí abajo hay un menos 3. Ese es el voltaje de entrada. Ahora el voltaje de salida me dice que es igual a ese mismo voltaje de entrada, semiciclo positivo, pero con una componente de continua de menos 0,7 voltios. ¿Esto qué significa? Que cuando la señal senoidal vale 0, el voltaje de salida vale menos 0,7. Cuando el voltaje senoidal vale 0,7, el voltaje de salida, ¿cuánto vale, señor Guerrero Eric? Valdría 0. Vale 0, correcto. Y cuando el voltaje de entrada llega a su punto máximo, que sería 3 voltios, ¿cuánto vale el voltaje de salida, señor Portilla Vinicio? ¿Dónde está el señor Portilla? Le ponemos una falta, ¿no? Entonces, señor Tigrero Leonardo, cuando el voltaje de entrada llegó al punto máximo de 3, ¿cuánto vale la salida? Estoy viendo ahí. Espérenme un ratito, por favor. No, ¿qué está haciendo, señor Tigrero? ¿Está allí? No, Inge, sí, Cuando sí, la, estoy viendo. cuando la señal senoidal vale 3 voltios, ¿cuánto vale la salida? Eh, 2, 3. A ver, ya le cogí a usted con las manos en la masa, ¿no? ¿Qué estaría haciendo? A ver, Estaba viendo. señor Valencia Dylan. A ver, señor Valencia, si el voltaje senoidal vale 3 voltios instantáneos, ¿cuánto vale la salida? La salida no es de 2,12. 2,12. ¿De dónde sacó el 2,12? Ah, no, ese es el voltaje medio. El eficaz. Aquí, vea, aquí le estoy poniendo, en este renglón dice voltaje de salida es igual a 3 seno de WT menos 0,7. Aquí tiene que fijarse. Usted también está en otras actividades, creo ahí. Está No, volando. estoy prestando atención, solo que me confundí en la última parte. Ya, entonces en esta partecita de aquí abajo, si esta señal senoidal vale 3 voltios, ¿cuánto vale la salida?
2,3. 2,3, eso es todo. No hay dónde perderse, ¿verdad? No hay complicaciones en esto. Entonces, fijarse, si usted quiere dibujar la señal de salida, tiene aquí esta ecuacióncita, 3n de WT menos 0,7. Entonces voy a ir poniendo unos puntitos de referencia en color azul para dibujar la salida. El primero dijimos, cuando la señal senoidal vale 0, la salida vale menos 0,7. Entonces vamos a tener un puntito aquí en menos 0,7. Luego, cuando la señal senoidal vale 0,7 voltios positivo, el voltaje de salida se va a hacer 0. Entonces aquí tendríamos el otro puntito referencial. Luego dijimos, cuando la señal senoidal vale 3 voltios, la senoide tiene el valor máximo, la salida vale 2,3. Entonces estaríamos por aquí. Y luego podemos seguir generando estos puntos simétricamente de esta forma. Así quedaría la onda. Entonces voy a dibujar aquí un trazo entrecortado. Sería la señal que va subiendo de esta forma. Así tendríamos esta señal, vendría así de esta manera. Llegaríamos al valor máximo y de aquí bajaría esto así. Hasta por acá. Así quedaría la gráfica de la función que tienen aquí abajo. 3 seno de omega t menos 0,7. La gráfica de esto es lo que tenemos aquí en línea punteada, entrecortada. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? El voltaje de salida únicamente va a ser positivo. Usted está viendo aquí. Cuando el diodo conduce, la corriente baja. Y esa corriente bajando me genera voltajes positivos solamente. Eso significa que estas partes negativas que está viendo aquí, estos pedacitos negativos, no pertenecen al voltaje de salida. En consecuencia, debería dibujar acá el voltaje de salida de la siguiente forma. Tenemos una señal que va subiendo desde 0. No puede venir desde voltajes negativos. Voltaje negativo significaría que la corriente está circulando al revés. Y eso el diodo lo impide. Entonces, matemáticamente, la fórmula, la expresión que vemos ahí, me dice que podemos tener voltajes negativos. Aquí de la parte matemática, tranquilamente me dice si es posible tener voltajes de salida negativos. Pero esta expresión matemática tiene que ser interpretada. Usted sabe que para tener voltajes negativos, la corriente debería estar subiendo, pero el diodo no le permite. Entonces, realmente la gráfica le quedaría tal cual usted está viendo aquí. Se mantiene en 0 hasta este punto y después empieza a subir, llegando a un máximo de 2,3 y luego baja otra vez hasta 0. Y ahí se queda, en 0. No hay voltajes negativos aquí. Entonces, estas partecitas de aquí que obedecen únicamente a la fórmula matemática, a la ecuación matemática, hay que corregir, hay que eliminar esto. Y esa sería la gráfica del voltaje de salida. ¿Sí? Tenemos 0 y luego subimos hasta 2,3. Ahora, evidentemente aquí me podría interesar conocer cuánto vale este angulito de aquí. Este ángulo, ¿sí? Desde que empieza a subir la señal senoidal hasta que realmente tengo corriente. Este ángulo de aquí quiero saber cuánto vale. Vamos a llamarle a ese un ángulo alfa. ¿Sí? Un angulito alfa allí. Entonces ese ángulo alfa le voy a poner aquí
de la siguiente manera. Vamos a ponerle simplemente a mano alzada. Ahí vamos a tener un ángulo alfa. ¿Sí? Ese es el ángulo alfa. Ese ángulo alfa que tenemos aquí a la izquierda se va a repetir también acá a la derecha. A la derecha también vamos a generar el ángulo alfa de esta forma. ¿Sí? Entonces, este ángulo aquí va a ser el mismo del de la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacamos ese ángulo alfa? Hacemos un cálculo muy sencillo. La señal en azul es la que tenemos aquí, ¿no es cierto? Ese es el voltaje de salida. Entonces voy a escribir aquí. En este punto el voltaje de salida vale 0. Entonces escribamos voltaje de salida es igual a 0 voltios. Por lo tanto, esto va a ser igual a 3 seno la señal de salida realmente empieza a subir cuando la ecuación matemática es igual a 0. Inge, Dígame. ¿puede repetir? Disculpe, se le recortó la señal, se cortó bastante. Sí, Bueno, entonces lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente. Usted tiene esta ecuación matemática que le dice que el voltaje de salida es igual a 3 seno de WT menos 0,7. Ya llegamos a esta expresión de aquí. Ahora dibujamos esto. Simplemente al dibujar esto lo que tenemos es una señal senoidal de amplitud 3 desplazada hacia abajo 0,7 voltios. Ahora bien, esto que es una ecuación matemática tiene que ser ajustado. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a esta ecuación podríamos tener voltajes negativos aquí. Voltaje negativo en la salida significaría que hay una corriente subiendo. Pero el diodo no permite corriente subiendo a través de la carga, ¿no es cierto? Entonces, en vez de tener voltajes negativos, de acuerdo a lo que tenemos en esta ecuación, vamos a tener ausencia de corriente, corriente cero. Y corriente cero me indica voltaje de salida también cero. Eso es lo que tenemos aquí dibujado primerito. Una señal en azul que corresponde al voltaje de salida que no presenta valores negativos, únicamente positivos. Entonces, primero generamos bien esta onda. No hay voltajes negativos aquí. Ahora me interesa conocer cuál es el ángulo que debe pasar para que la señal de salida empiece a subir desde cero. Este ángulo aquí va a ser igualito al ángulo que tenemos en la parte derecha de la gráfica. Y le llamamos a este un ángulo alfa. ¿Sí? Entonces quiero ahora calcular cuánto vale este ángulo alfa. Entonces, para eso, ¿qué tiene que suceder? El voltaje que está definido por esta ecuación tiene que empezar a subir desde valores negativos hasta cuando se hace cero. Aquí justamente. Entonces, el voltaje de salida igual. Cuando esto sucede, este omega t pasa a llamarse alfa. ¿Sí? Entonces, el omega t que tengo aquí en el eje horizontal se llama alfa al momento en que la señal en azul es igual a 0. Antes de llegar ahí, esa señal en azul matemáticamente tenía valores negativos. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí ese angulito alfa. Entonces, de aquí podemos despejar
¿Cuánto vale el ángulo alfa? Nos quedaría de la siguiente manera. Alfa va a ser igual. Escribamos esto. N a la menos 1 de 0,7 dividido para 3. Entonces 0 a la menos 1. Y está. Entonces, ¿cuánto nos da este ángulo? Por favor, alguien que tenga a la mano una calculadora. 13,49. 13.49. Ya, gracias. 13.49. Estos son grados, ¿no? Bien. 13.46 o 13.49. Bueno, ya no importa, dejémoslo ahí. 13.46. 49 me dijeron. 49. Ajá. Ya, 49. Entonces, de esta manera, hemos calculado el ángulo que tiene que pasar hasta que el voltaje de salida empieza a subir. Empieza a hacerse positivo. 49 grados. Entonces, aquí se define lo que se conoce como el ángulo de conducción del diodo. Este es el ángulo de conducción, este segmento de aquí. Entonces, aquí vamos a tener un ángulo teta sub c. A ver, teta c. ¿Ya? Entonces, el ángulo de conducción se calcula como 180, si estamos trabajando en grados, 180 menos 2 veces el ángulo alfa. Entonces, escribamos aquí el ángulo de conducción del diodo. Quedaría de la siguiente forma. Teta c es igual a 180, si estamos trabajando en grados, menos 2 veces el ángulo alfa. Entonces ponemos aquí el ángulo de conducción teta c menos 2 veces alfa. Entonces con esto tenemos identificado ya durante qué ángulo, que también puede ser traducido a tiempo, permanece conduciendo nuestro diodo y cómo estaría el voltaje de salida en el semiciclo positivo. Prácticamente está definido todo lo que corresponde a características de conducción de nuestro diodo. En esta parte, recuerden, el valor máximo al que llegaría la señal de salida va a ser igual a 2,3 voltios. El voltaje de entrada máximo menos del 0,7 que se pierde en el diodo. Eso para el semiciclo positivo. Usted en este momento ya puede estarse dando cuenta que si se le pidiera, por ejemplo, la potencia, tendría que hacer sacar el valor eficaz de esta forma de onda que estamos generando, ¿cierto? Eso es lo que tendría que hacer. Pero bueno, antes de eso, veamos cómo quedaría la gráfica del voltaje de salida para el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo, recuerde, usted tiene que cambiar la polaridad instantánea de la fuente. Ahora va a tener el mayor potencial abajo. Allí el menor potencial arriba. Con esa polaridad, la corriente que envía la fuente tendría que venir de esta forma. ¿Sí?
Pero el diodo no le va a dejar pasar esa corriente. Quiere decir que el diodo en el semiciclo negativo se polariza inversamente. No hay corriente. Si no hay corriente, no hay diferencia de potencial en esta resistencia de 10 ohmios. Eso implica que la señal de salida va a ser igual a 0 allí. Entonces, para el semiciclo negativo, la salida sería 0 voltios. Entonces, esa es la forma de onda que tendríamos para el voltaje de salida. En consecuencia, si yo le pido, por ejemplo, calcular la potencia que tenemos en la carga, usted tendría que aplicar una integración desde alfa hasta pi menos alfa, ¿no es cierto? Hasta acá. Este punto vale pi menos alfa, o 180 menos alfa, como quiera que trabaje. ¿Y qué función sería la que tiene que integrar? Tendría que integrar la función que es válida para esta onda que está aquí en azul. ¿Y cuál es esa función? La que tenemos aquí. 3 seno de WT menos 0,7. Esta función de aquí es la que usted tendría que utilizar para sacar el voltaje eficaz de salida. Esta señal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta expresión matemática es la que corresponde a la gráfica que aparece aquí en azul. La señal senoidal desplazada hacia abajo 0,7 voltios. Entonces, esta expresión tendría que elevar al cuadrado e integrar desde alfa hasta 180 menos alfa. ¿Sí? ¿Está claro cómo tendría que hacer ese cálculo, señor? Señor Proaño, señorita Proaño, Adriana. Sí, ingeniero, sí está claro. Me promete que sí está claro. Sí. Bueno, entonces les puedo dejar este asunto como deber para el día de mañana, ¿sí? No me van a subir al Teams este cálculo, pero en la clase de mañana yo les voy a preguntar cuánto le dio el valor eficaz del voltaje en la carga a cualquiera de ustedes, ¿sí? Entonces le repito, para sacar la potencia en la carga usted necesita el valor eficaz del voltaje en ella. Y para sacar el voltaje eficaz en la resistencia necesita la forma de onda del voltaje en R. Entonces lo que hemos hecho aquí es esta señal en azul, que es la forma de onda de voltaje en la carga. Entonces, como ya tengo la expresión matemática que define este voltaje en azul entre alfa y pi menos alfa, ya puedo sacar su valor eficaz. Entonces, la definición del valor eficaz, 1 sobre el periodo integral de alfa a pi menos alfa, si estamos trabajando en radianes, de 3 seno de W. Todo esto integramos con respecto al tiempo y a todo eso le sacamos la raíz cuadrada. Acuérdese, usted ya estudió la definición de valor medio y valor eficaz en electricidad básica. Entonces aquí lo que tiene es que aplicar ese criterio, esa formulita para sacar el valor eficaz, que ya lo hicimos hace un momento. Es la función a la que tiene que aplicar esa integración, esta de aquí, 3 seno de WT menos 0,7. Esto al momento que eleve al cuadrado, le integre con respecto al tiempo y a todo eso le saque la raíz, le dará el valor eficaz de esta forma. Bien, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Sí, ingeniero. Entonces, ¿se podría decir que, por ejemplo, para la resolución para una fuente de onda cuadrada es diferente a la resolución que hay en una fuente con onda senoidal? Porque, o sea, bueno, yo lo he sido así porque estoy viendo que el proceso es diferente. Claro, lo que sucede es cuando usted tiene una señal cuadrada
apenas empieza el semiciclo post, ya tiene un voltaje alto, de 10, por ejemplo, como vimos en el ejercicio anterior. Apenas activa usted el circuito, ya puso un voltaje de entrada de 10. En cambio aquí con una senoide, cuando conecta esta fuente, el voltaje de entrada empieza a subir desde cero, vea. Ahí está la diferencia. Empieza a subir desde cero hasta llegar a un máximo y después bajar otra vez hasta cero. Mientras que con una señal rectangular, usted apenas conecta la fuente y ya le apareció ahí 3 voltios, por ejemplo. Entonces, el concepto es un poquito diferente. Si es que está trabajando con señales rectangulares, facilito, el voltaje de salida es los 10 voltios que tiene el voltaje de señal rectangular menos la caída en el diodo que es 0,7. Se acabó el problema. Como hicimos antes. Teníamos aquí 9,3 voltios y listo. No había inconveniente. Pero si la señal es como aquí, senoidal, aquí ya cambia, porque ese voltaje es variable dentro de este mismo semiperiodo. Está cambiando el voltaje aquí. Ya no es constante de 9 o de 10. En ese semiperiodo la señal está subiendo, llega al máximo y después está bajando. Entonces, en estos casos, usted tiene que darse cuenta que para que la señal de salida empiece a subir, el voltaje senoidal tiene que superarlo. Aquí está la ecuación, vea. Matemáticamente obtuvimos. El voltaje de entrada se llama 3 seno de WT. Y este voltaje es igual a la suma de todas las caídas de tensión que tengamos aquí. Tengo una tensión que se pierde en el diodo de 0,7. Tengo un voltaje que es el de salida. Entonces, igualamos esa ecuación así. Y de aquí despejamos el voltaje de salida. Voltaje de salida matemáticamente me da seno de W menos 0,7. Y aquí viene el ajuste que hay que hacer. Esta es una ecuación puramente matemática. Aparentemente podría tenerse voltajes negativos aquí. Pero usted sabe que al tener el diodo no puedo tener corriente subiendo. En consecuencia, voltajes negativos no van a haber aquí. Entonces, eso es lo que hicimos aquí, esta corrección. Pusimos 0 aquí. Y acá también 0 en este pedacito. Porque no puede haber voltajes negativos. El diodo no permite que la corriente suba. Entonces, para saber a partir de dónde empieza a subir la señal en azul, lo que tengo que hacer simplemente es eso. Igualamos este voltaje de salida a 0. Quiero saber en qué momento el voltaje de salida ya es 0. Deja de ser negativo en definitiva. Cuando eso suceda, el omega t que tengo aquí en ese instante pasa a llamarse alfa. Entonces, despejamos alfa y ya sabemos qué ángulo tiene que pasar antes de que el diodo efectivamente se ponga a conducir. En el lado derecho sucede lo mismo. El voltaje de entrada empieza a bajar y llega hasta un punto en donde vale 0,7, con el menos 0,7 del diodo se anula y se hace 0 ahí. ¿Sí? Entonces la señal es simétrica en los extremos. Y el voltaje efectivo para sacar potencias es el que usted obtiene aquí en este pedacito de la señal senoidal. Entonces, esa señal en negro matemáticamente corresponde a esta ecuación de aquí. Pero esta ecuación tiene que ser integrada únicamente desde este punto que es alfa hasta este otro extremo de aquí que vale 180 menos alfa. ¿Sí? Entonces ahí saca el valor eficaz de esa onda. Bien, jóvenes, entonces por favor hagan esa integracióncita para sacar el valor eficaz de ese voltaje de salida. Y me cuentan a ver mañana cómo les fue. Bien, entonces vamos a terminar la clase en este